en ese proyecto filosófico platónico, algunos diálogos que están muy cercanos al Sócrates histórico nos dan algunos datos, pero muy poco. Y ahí está la apología. También él dice, está el Critón y el Gorgias. Pero después, en ese intento platónico de dar fundamentación a la ética de Sócrates, formuló otros diálogos que tienen un tema común, y es la búsqueda de una definición. De esto nos vamos a ocupar. Y cuando esto estuvo maduro, después de haber reflexionado Platón y elaborado este corpus de diálogos, pudo formular la teoría de las ideas o la teoría de las formas. Entonces, para Kant, la teoría de las formas o de las ideas es como el telos, es como el fin de Platón. Pero ese telos, ese fin, estuvo siempre en toda la obra de Platón, dice Kant, guiado por la idea de dar una fundamentación a la ética socrática. Entonces, en los diálogos que se llaman definicionales o diálogos de definición, lo que está tratando Platón es de dar justamente una descripción o una definición de excelencias o virtudes, porque este era, hipotéticamente, el tema de preocupación de Sócrates, pero no llega, dice Kant, en ese grupo de diálogos a una fundamentación, Platón, no llega, no está satisfecho. Y va a estar satisfecho cuando proponga una fundamentación metafísica, y ahí aparecen las formas o ideas trascendentes, en la que nos vamos a ocupar la próxima clase, y quienes están en los prácticos donde trabajan Fedón ya habrán avanzado sobre eso, porque Fedón es uno de los diálogos centrales donde aparece la teoría de las formas. Entonces, ¿cuáles son los diálogos definicionales? Kant los nombra de diferentes maneras, pero podemos decir que hay un núcleo duro, un núcleo que aparece en todas las formulaciones de Kant, que son el Laques, el Eutifrón y el Menón. Pero a estos muchas veces les agrega, por ejemplo, el Cármides, el Protágoras, el Isis, también el Eutidemo. En todos estos diálogos hay una característica común, además de que buscan una definición, buscan definir qué es X. La formulación tradicional es tiesti, que quiere decir qué es X. Donde X, en el 90% de los casos, es una excelencia, la arete, una virtud. Entonces, en cada uno de estos diálogos va tematizando, va teniendo como norte qué es X, donde X es, por ejemplo, lo piadoso en el Eutifrón, la valentía en el Laques, la prudencia o el conocimiento en el Cármides, todas las virtudes en el Protágoras, la amistad en el Lisis. Entonces siempre aparece esta pregunta, tiesti, ¿qué es? Más lo que busca, ¿no? Entonces, ¿qué es la excelencia en general en el Protágoras? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es lo piadoso? ¿Qué es la valentía? Entonces, en el que justamente la pregunta es por la valentía. ¿Algo me dicen del micrófono? No llegué a ver. Sí, Eduardo. Sí, ¿me repetís por favor los tres del núcleo duro? Sí, Laques, donde se pregunta sobre la valentía. Ahí, si subo un poquito. Hola. No sé si mejora. Sí, sí. Ok, entonces en el Laques la pregunta es, ¿qué es la valentía? En el Eutifrón la pregunta es, ¿qué es la piedad o qué es lo piadoso? Y en el Menón, en realidad se pregunta sobre la generalidad de la excelencia, de la arete, y cómo se conoce. Después, esos son los nucleares, digamos, los que aparecen siempre en los planteos de Kant, pero también a veces suma, por ejemplo, el Lisis, donde se cuestiona sobre la amistad, o el Cármides, donde se cuestiona sobre la frónesis. Entonces,
a veces también aparece el Protágoras, porque el Protágoras también se cuestiona sobre la excelencia en general y menciona 5 excelencias o virtudes, ¿no? Entonces menciona la valentía, la sabiduría, la prudencia, la justicia y la piedad. ¿Y por qué esto? Porque, dicen algunos críticos, Platón, después de cuestionar cada una de las excelencias en distintos diálogos por separado, en el Protágoras encontramos como la pregunta por las 5 más importantes. Pero está buscando qué es aquello esencial que hay detrás de todas las virtudes. ¿Por qué una virtud es virtud? Eso está preguntando en el Protágoras, ¿no? Lo cierto entonces es que yo les propuse revisar un poco los textos de Laques y de Eutifrón, en primer lugar, porque ahí es muy claro, es muy nítido el camino que Platón nos propone. Entonces, lo que a mí me interesa que ustedes tengan claro es, esta es una lectura propuesta por Kant, no es la palabra santa de cómo fue el pensamiento, sobre todo socrático, que sigue siendo, como Ivana decía la semana pasada, una gran incógnita y una reconstrucción. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Es una hipótesis de lectura lo que aparece en Kant. Y una vez que esto lo tenemos en la perspectiva, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es esa hipótesis de lectura? Kant nos propone un Platón súper coherente, porque dice todo el proyecto filosófico de Platón, y él aclara, ustedes habrán visto en su artículo que él aclara que está haciendo una lectura filosófica, no está tomando otros parámetros. Entonces, en base al contenido filosófico de los diálogos. Entonces, dice, en realidad podemos ver que Platón tenía una gran preocupación y esa preocupación platónica lo persiguió toda la vida y lo llevó a la formulación de la teoría de las ideas. Es decir, no es que por generación espontánea a Platón se le ocurrió esto, había una preocupación acerca de la fundamentación de la ética socrática que venía desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que busca Platón en estos diálogos de definición o diálogos definicionales es definir X. Y para esto, entonces, la pregunta tiene distintas formulaciones. Por ejemplo, yo relevé algunos pasajes, ¿no? Y dice, utiliza en esa perspectiva la pregunta por cuál es el eidos o la forma, o cuál es la única idea o el único aspecto, también idea y eidos, ¿no? Significan forma. Forma hay que pensarlo acá no como la forma trascendente, sino como algo que tiene que ver con la esencia. Porque se supone que en estos diálogos todavía Platón no formuló la teoría de las formas, donde esas formas o ideas tienen entidad trascendente. Entonces, si yo pregunto por el eidos de algo, pregunto por la esencia de algo. Por eso también en algunas formulaciones aparece usía, que también significa, lo traducimos en general como esencia. Es decir, ¿qué es lo que hace que una acción X sea piadosa y no impía, por ejemplo? ¿O qué es lo que hace que una acción X sea valiente? ¿Qué es lo que hace que en la totalidad de hechos nosotros podamos determinar un grupo que participa de una cualidad, de la cualidad de la valentía, por ejemplo, y digamos esto es valiente, esto es una acción valiente? Entonces, una de las cosas que uno observa en ese preguntar y en esa búsqueda de respuestas que tiene este personaje Sócrates en estos diálogos, es que, primero, hay dificultad por parte del interlocutor de entender la pregunta, ¿no? Brickhouse y Smith, dos autores que escribieron mucho sobre esto, de hecho yo les comento en ese texto que les acerqué algunas hipótesis acerca de la prioridad de la definición de ellos. Brickhouse y Smith dicen, es probable que los interlocutores de ese personaje Sócrates no terminaran de entender qué les está preguntando Sócrates. Cuando les pregunta qué es la valentía, ¿cuál es la respuesta? Ejemplos. Presentan ejemplos concretos que pueden caer bajo la definición de algo que llamamos valiente, pero no llegan a formular una definición.
¿no? Entonces ellos dicen, la pregunta de ese personaje Sócrates es tan innovadora, porque si a mí me dicen, bueno, definí justicia, nosotros tenemos noción, sabemos a qué apunta una definición, ¿no? Es decir, lo esencial que nosotros podemos encontrar en cualquiera de los actos que llamamos justos, ¿no? Ahora, alguien que no tiene un entrenamiento porque no hay antecedentes en buscar esa definición, dice Brickhouse y Smith, no llegan a entender la pregunta cuando Sócrates le pregunta ¿qué es tal cosa? Entonces dan ejemplos. Y ustedes van a ver que ese personaje Sócrates le dice, no, no, pero decime lo que está detrás de todos, detrás de todas las particularidades. No te pido que me digas qué es la justicia para el chico, o para el anciano, o para la mujer. Decime qué es la justicia en todo sentido. O qué es la valentía en todo sentido, en todos esos casos particulares. Es decir, busca la unidad de esa pluralidad. ¿Qué es lo uno? ¿Qué es lo esencial? ¿No? Y por lo cual se puede llamar justa a cualquiera de las acciones que llamamos justas, por ejemplo, o valientes. Entonces eso lo menciona así, como leídos, la esencia, o como la idea, mía idea, una sola cosa que lo determine, o como la usía, como les decía, o como autodiapantó, lo que es lo mismo a través de todos los casos particulares. Eso es lo que busca, eso es lo que es difícil de entender. Porque dar ejemplos es fácil, de hecho los personajes siempre dan ejemplos, ¿no? Dan ejemplos concretos. Y no llegan a articular esa universalidad o esa generalidad que les está pidiendo el personaje Sócrates. En Eutifrón, fíjense, hay 3 ejemplos que yo les propongo. En uno, el mismo personaje Sócrates dice, bueno, dame una sola idea que está detrás de todas estas cosas. Lo mismo que que está en todos los casos de piedad y que es opuesto a lo impío. En la segunda intervención de Sócrates, y acá hay otra característica también muy presente en este grupo de diálogos definicionales, y es que el personaje Sócrates toma las respuestas y las reformula, toma las respuestas del interlocutor y las reformula. Ahora vamos, Lucía, veo ahí la manito levantada. Entonces, en la segunda intervención, en el segundo pasaje de Eutifrón que les propongo, aparece otra manera de mencionar esto mismo, que es, decime cuál es el paradigma, cuál es el modelo, el parámetro para decir que una cosa es justa o para decir que una cosa es valiente. Y finalmente pregunta por la esencia, por la usía, por aquello que no puede faltarle a la acción para ser considerada tal, ¿no? Justa o valiente. En el caso de Laques, después, ustedes tienen ahí el ejemplo de la andreía, de la valentía. Tiene una particularidad que yo les cuento un poquito en el texto, es un problema que aparece también en el Protágoras. Parece que esta virtud de la valentía es la menos intuitivamente asimilable a conocimiento, que es lo que Sócrates está buscando aparentemente, ¿no? Digo esto porque la semana pasada hablábamos del intelectualismo socrático. Y el intelectualismo socrático implica que si yo conozco lo bueno, conozco la virtud, actúo bien, ¿no? Que tengo una fuerte atracción por ese conocimiento y entonces hay como una especie de unidad entre lo intelectual y la voluntad. Cuanto más conozco el bien, mejor persona seré, ¿no? Esto es el intelectualismo, el planteo que implica que hay un componente intelectual que me lleva a mí a obrar bien. Y esto es muy problemático en el ejemplo de la valentía. ¿Por qué? Porque nosotros, y evidentemente también pasaba en la perspectiva platónica, tendemos a asociar la valentía con otras cuestiones no intelectuales, cuestiones físicas, ¿no? La fuerza, no sé, la fortaleza de ánimo, pero no con una cuestión intelectual. Y entonces
esto resulta problemático, porque parece que siempre en el argumento falta algo para que estemos persuadidos de que la valentía es una excelencia que tiene que ver con un conocimiento. Ustedes van a ver que en el Laques y en el Protágoras aparece el mismo planteo, aparecen en los mismos ejemplos. Este personaje Sócrates trata todo lo posible de diferenciar el que es un kamikaze, digamos, el que va, avanza, porque no tiene conciencia del peligro, del que avanza con la posibilidad de calcular a qué se expone. Entonces, claro, si hay capacidad para calcular a qué se expone, ahí está el elemento intelectual que asimila la excelencia a ese planteo intelectualista. Pero a veces los ejemplos que presentan son problemáticos porque parece que el más valiente es el que avanza en más guerras, ¿no? Entonces, hay una particularidad en el Laques y en los pasajes de Protágoras donde trabaja la valentía, porque es difícil de definir en términos de conocimiento. Y, por ejemplo, Nicias, que es uno de los personajes de Laques, insiste en que la valentía es saber calcular, ¿no? Saber calcular a qué me expongo, saber conocer el riesgo que tengo en avanzar respecto de algo, conocer lo tremendo, lo terrible de una acción, ¿no? Todo eso aparece como parte de la búsqueda de esa definición. Antes de ir a la pregunta de la definición, prioritaria de la definición, Lucía, si querés abrir la pregunta o plantearla, o ya la Hola, contesté, sí. o ya no. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, todo bien. Quería preguntar con respecto a esto que usted mencionaba de las respuestas que obtiene Sócrates, que le son insatisfactorias, si estas mismas respuestas serían las definiciones nominales que menciona en el texto. Porque hay una distinción entre definiciones nominales y definiciones reales, si no me equivoco, y no me había quedado muy en claro a qué refería con definiciones nominales. Definiciones nominales, en realidad eso es una categoría crítica, no es algo que aparezca, por supuesto, en los diálogos, ¿no? Pero los críticos, cuando tratan de pensar de qué definición se trata, hacen esta distinción entre alguna definición nominal, es decir, que yo sepa, por ejemplo, la definición, lo que significa la palabra, eso sería, dicho de manera burda, de manera simple, ¿no? Y otra cosa es que yo sepa lo que realmente es. El ejemplo que yo tomo en el escrito es el ejemplo del oro, definir oro como un material amarillo y duro, que no es fácilmente maleable. Esa es la definición nominal, pero yo puedo aplicar o puedo ver que esa definición nominal se aplica a otras cosas. En cambio, no solamente al oro. Claro, no es exclusiva de la esencia del oro. Exacto. No es lo que realmente está definiendo al oro, sino que dice, bueno, triángulo igual figura de 3 lados. No es suficiente como para, digamos, rescatar como la identidad propia de, en este caso, del oro. Exacto, exactamente. Hay algo del orden, de lo esencial que no está captado por esa definición nominal. Bien, entonces, lo que parece, pero es interesante porque lo que parece que Sócrates busca todo el tiempo es justamente una definición esencial o una definición real, ¿no? No esa nominal, no le interesa saber, bueno, cómo es solo en el lenguaje. Santiago también tenía una pregunta. Por lo menos son los que veo. Si hay alguien más que tiene preguntas. Hola, sí. ¿Cómo estás? No he podido leer el texto, pero en cuanto a la valentía, ¿no hay una contradicción elemental en el punto de que si la persona valiente es aquella que entiende cuál es que sabe medir cuál es el ego? Eso implica al mismo tiempo que no hace que capaz se autoengaña y no hace nada, se autolimita porque la valentía siempre implica un riesgo, una amenaza. Claro, pero suponete que yo diga, bueno, yo soy muy valiente porque estoy frente a un acantilado y mirá mi valentía, me voy a tirar. Pero es seguro que me voy a matar.
Eso ya no es valentía, eso es lo que dice Laques y lo que dice el personaje Sócrates. Si yo bajo a un pozo sin saber cómo hacerlo, eso no es valentía, eso es tonto, eso es torpe, ser torpe. Pero la valentía siempre implica una amenaza, ¿o no? Claro, pero lo que está en juego en el planteo socrático es, yo conozco la amenaza y puedo sopesar lo que yo puedo respecto de lo que implica esa acción. No sé si es individual, que sea cada uno. Se aplica a cada uno, entonces. No, para Sócrates no habría un planteo completamente individual y subjetivo, digamos, no tendrías que pensarlo de esa manera. Pero las cualidades de una persona no son las mismas que las de otra. Las Claro, cualidades físicas, por ejemplo. pero esa variable, No. primero, no está puesta en crisis en ninguno de los dos textos, ¿no? Ni en el Laques ni en el Protágoras. Pero por otro lado, ustedes acuérdense que una de las cosas que habíamos hablado la semana pasada es que para este Sócrates hay siempre una ignorancia de parte del hombre, ¿no? Y que nuestro conocimiento es siempre un conocimiento provisorio, un conocimiento que hay que revisar, un conocimiento que hay que completar, ¿no? Esto que aparece acá, de lo que vamos a hablar ahora en un ratito, que es el elenjos, es decir, la refutación, tiene que ver con esto. Entonces, el planteo primero no es subjetivo, no es propio de, así como independiente de cada uno, sino que se busca qué es la valentía en sí mismo. Entonces, si yo busco la esencia de lo valiente, no es la esencia de lo valiente para mí y para vos la esencia de lo valiente va a ser otro. La definición es algo que pretende, ¿no?, valer para todos los casos. Pero lo que está en juego acá, que a lo mejor también tiene que ver con lo que hoy pensamos, ¿no? Bueno, qué valiente que se expuso y fue al frente y, no sé, y se arriesgó. Y solo vemos esa parte del riesgo. Acá está pensado desde otro punto. Hay un riesgo, pero también hay un cálculo de riesgo. Y en los dos planteos, claramente, ese personaje Sócrates dice, si yo bajo a un pozo y no soy buzo, y me voy a ahogar. Entonces ahí no hay nada de valiente. Yo soy un kamikaze, yo soy un temerario. Temerario no le teme a nada. Y eso no es ser valiente, dice Sócrates, ¿no? Dice este Sócrates. Ser valiente es saber, conocer, y ahí está el punto interesante, me parece, y difícil también de aceptarle, porque ahí está el intelectualismo que quiere instalarse también sobre esta virtud y es muy difícil. Porque fíjate, Santiago, que vos mismo estás planteando como que no, pero la valentía no tiene nada que ver con la intelectualidad, o con el aspecto intelectual. Para nosotros alguien valiente es alguien que se manda. Bueno, en el planteo socrático eso todavía no es valiente. Es que la implicación de que una gente sepa, o sea, tenga la experiencia, sepa que tiene las capacidades, Sí. ¿lo hace valiente? Sí, lo hace valiente porque avanza, pero puede hacer ese cálculo de decir, no, bueno, si avanzo por el acantilado, me mato. O sea, la pregunta sería inversa. Yo me pongo en la piel de Sócrates y te preguntaría, ¿a vos te parece que alguien que avanza por el acantilado es valiente? Que eso, Sí, porque se pone en riesgo, pero no depende solamente se pone en riesgo, depende se un poco mata. de la capacidad de que esa persona tenga. Una persona que conoce, un buzo, en este caso, sabe Sí. que tiene la capacidad y va y lo hace. Lo hace porque sabe que no le va a pasar nada, o tiene la capacidad de que no le pase nada. Sopesa. Sí, eso es lo que dice Sócrates. ¿Estamos de acuerdo entonces? Entonces, lo que pasa es que pierde también un poco el significado, el término valentía, porque no lo estás haciendo, digamos, de un modo, no sé cómo decirlo. ¿Seguro? Sí, lo estás haciendo porque sabes que no va a pasar nada. Es como una persona que le tiene miedo a un animal o No, pero él dice, a un bicho y sabe que es inofensivo. pero ahí también hay algo Ese animal. de lo que define Sócrates, ¿no? Es el conocimiento de las cosas terribles, dice. De las cosas tremendas, de Inás, ¿no? O sea, no de cualquier cosa. Son de cosas que son bravas. ¿No? Entonces, Yo me veo parece que va por ahí.
veo que en cierto sentido pierde el término comúnmente conocido de valentía. Claro. Como que anula el hecho de la valentía ante el conocimiento. Que el conocimiento anula la valentía en cierto sentido. Que la hace Tampoco me banal. parece que si vos sabés cuál es el riesgo y haces el cálculo, porque son de las cosas terribles, ¿no? Es como si yo les dijera, bueno, no sé, frente a una enfermedad contagiosa, suponete el COVID, ¿no? Yo me pongo en riesgo porque voy como un enfermero o un médico va y corre el riesgo de contagiarse sabiendo cuál es el límite y tomando las precauciones que puede tomar. De todos modos hay un riesgo, porque es frente a algo que es una cosa temible o terrible. Entonces, en ese sentido, no es que porque yo lo conozco la situación y conozco al virus, tengo completamente ganada la situación, ¿no? La valentía sería, bueno, me estoy enfrentando a algo que es bravo, algo que es tremendo, deinos es el término que usa Sócrates en todos los ámbitos, en todos los contextos, pero no de manera inconsciente. Hago un cálculo, ¿sí? Me parece que ahí sigue apareciendo la cuestión de la valentía, sigue estando presente. Hay un riesgo, no se trata simplemente de, no sé, de hacer algo que conozco y que es algo seguro. Hay un riesgo. Me parece que en esa línea es que podemos encontrarle racionalidad al planteo. Pero como digo esto, también te digo, Santiago, que es complejo para Sócrates, porque cuando ustedes leen los textos, no digo los comentarios, digo las fuentes, es decir, cuando leemos el Laques y cuando leemos el Protágoras, vemos que es un esfuerzo enorme argumentativo y no nos termina de convencer de que la valentía va por ahí. Hay algo del orden de lo intuitivo que parece que se le escapa a ese planteo intelectual, ¿sí? No sé si te satisface, pero es por ahí por Sí, donde estoy va el pensando en argumento. eso, sí, estoy pensando en... ¿Cómo? Estoy pensando en el hecho del médico que tiene Claro. miedo, pero lo hace porque tiene el conocimiento quizás de cómo puede Claro, manejarse una situación. Una persona que no sabe nada y lo hace igual, bueno, Claro. sería un kamikaze, una persona que no está sospechando nada. Exacto. No es una situación simple, no es una situación común, es una situación riesgosa, pero hay un cálculo de posibilidades. Entonces, si el médico dice, no, mira, frente a esto, si yo me acerco, me contagio seguro, no me acerco. Entonces vos decís, qué cobarde. Y bueno, no, en realidad, ¿no? Uno de los argumentos que aparece ahí es, no siempre que se retrocede uno es cobarde. Eso es uno de los argumentos que aparece, ¿no? A veces eso es ser prudente. Ese es el límite. Josefina tenía una pregunta y había alguien más que también estaba levantando la mano. Sí, no sé si había alguien yo. Dale, Eh, vamos. No, que me parece que no anula el concepto de valentía que tenemos ahora. O sea, uno hace cosas a veces no desde un lado, o sea, toma de riesgos, no de un lado racional, sino que desde un lado pasional, y ahí creo que es la diferencia que es re importante para Sócrates, de hacerlo todo Claro. desde como el raciocinio y desde la premeditación y la meditación en el momento. Por ejemplo, no sé, supongamos que, no sé, está cruzando fuego en una calle y hay alguien que querés y vos salís desarmado en el medio de un montón de un tiroteo con él a salvar a alguien. Claro. O sea, es un acto que se entiende, y se entiende una parte como de la valentía, pero es una valentía que viene como desde la desesperación y no de la racionalidad. Y si vos te lo pones a pensar ahora, decís, es una locura, porque bueno, la chance de que me peguen un tiro es un 95%, por más que sea súper razonable. Claro, el planteo socrático va por ahí, tal cual. El planteo socrático va por ahí, va por sostener y por tratar de argumentar con mucha dificultad que enfrentarse a cualquier terror no es ser valiente. Entonces ahí hace falta un elemento de cálculo, un elemento racional, y ahí es donde aparece entonces la coherencia o la unidad de que la excelencia es siempre
conocimiento. Entonces, creo que es difícil llegar a darle la derecha a Sócrates en los dos extremos, en que cuando yo conozco absolutamente, entonces no me pongo en riesgo, o en que si yo no calculo nada, entonces tampoco soy valiente, ¿no? Hay una situación que es intermedia, que está en tensión entre esos dos polos. Yo puedo conocer y, sin embargo, ponerme en riesgo, pero no más allá de lo que yo estoy en posibilidades de pensar que me va a salir bien. Porque si yo ya sé que me va a salir mal, no soy valiente. Ese sería, después, más allá de esto, uno puede estar de acuerdo con Sócrates o no, pero, o puede pensar hoy que la valentía, no sé, para nosotros es otra cosa, pero este es el planteo socrático. Hay algunas anotaciones en el chat que no llego a leer, perdón. No sé si alguien más quería hacer una pregunta. Sí, no era una pregunta, era también como a lo que, agregar un poco a lo que estamos diciendo, de que como en un lado también como que la definición de valentía, o nuestra noción de valentía desde que Platón escribió eso en el como 300 antes de Cristo hasta ahora, seguro cambió un montón. Y tal vez también por eso nos cuesta un poco entenderlo. Y también que para mí como lo que está diciendo es que sabes que hay un riesgo, pero sabes que no te va a matar ese riesgo. Como si sabes que te va a matar y lo haces igual, entonces no estás siendo valiente, no estás siendo valiente, estás siendo torpe. Si sabes que hay un riesgo, pero no de muerte, y lo haces igual y te enfrentas a ese riesgo no mortal, entonces, sabiendo lo que estás haciendo, entonces sí serías valiente en tanto al pensamiento socrático. Claro, igual no sé si podríamos pensarlo como una cuestión epocal, como vos planteás, ¿no? Porque quiere decir que ahora para nosotros tendríamos otra definición porque hay otra situación, porque los hombres nos definimos de otra manera. Lo que está buscando Sócrates es algo muy difícil y es la definición para él, para nosotros, para todas las épocas. Es como si, pasarlo, porque el concepto de justicia tiene este problema, pero de valentía tiene este problema, pero pasémoslo al concepto de justicia. Podríamos pensar que el concepto de justicia, no cómo se materializa en cada momento histórico, sino el concepto de justicia, ¿es epocal? Para Platón no. Para Platón no. ¿No? Entonces lo que busca no es, justamente en el mismo Laques en algún momento dice, pero no te estoy hablando de lo que fue justo antes, lo que fue valiente para nosotros antes como concepto, o ahora, o va a ser después. Yo te digo algo que siempre vamos a considerar valiente. Y en eso entonces está buscando sacar el planteo de una perspectiva temporal. Entonces puede ser que la materialización, que cómo lo llevemos a cabo, que cómo lo plasmemos, eso, en la realidad, o cómo se dé en la realidad concreta, sea distinto ahora que en el 300 a.C., como vos decís. Pero lo que estamos buscando es otra cosa, es algo que sea permanente, porque fíjense, seguimos usando el término valiente, entonces, ¿a qué llamamos valiente? ¿Y a qué lo llamaban ellos? No como ejemplo concreto, porque si no estamos como la que se inicia, seguimos dando ejemplos, ¿no? Y no llegamos a la definición. Bueno, aquello que determina que todas estas acciones, todas, sean valientes y no sean cobardes, ¿no? Había dos manitos más levantadas. La definición de la sustancia, entonces, ¿no? ¿Cómo? La definición de la sustancia. Digamos. La sustancia de la valentía, ¿cuál es? Es hacer un planteo, si querés, o una definición aristotélica, es extrapolar conceptos. Dice usía, y usía acá es esencia, ¿no? Usía dice. Así que sí, estamos buscando la esencia. Bueno. ¿Un comentario a esa misma pregunta? Sí, dale, claro. Porque el punto no sé el nombre de la
persona que preguntó, pero justamente el punto de Charles Kahn en este trabajo que Marisa comentó desde el comienzo, es precisamente plantear la hipótesis sobre cuál es el origen de la teoría de las ideas, en polémica con la tradicional manera de entender el origen de las ideas, tal como lo plantea Aristóteles, que es decir, el problema que llevó a Platón a plantear ideas es un problema epistemológico, ¿no? Como no puedo conocer una realidad que está permanentemente en movimiento, fijo, digamos, entidades estables, las ideas, y a partir de ahí entonces yo puedo conocer. Esto aparece en la metafísica de Aristóteles y ustedes lo tienen en la selección de textos, el pasajecito, que es un pasaje clásico. Lo que Charles Kahn dice es, la motivación no es estrictamente, ¿cómo se diría?, epistemológica. La motivación es ética, ¿no? Por eso también el detenerse en este tipo de las virtudes, ¿no?, las definiciones. Pero otra vez, acá la definición, ¿no?, el grupo de diálogos que analiza la definición y que en general analiza, digamos, definiciones de cuestiones morales, digamos, ¿no?, qué es la valentía, qué es la templanza, ¿no?, la sofrosina en el Cármides, o qué es lo que nos hace amigos, qué es la virtud, ¿no? La preocupación es moral, sobre todo. Entonces ahí, otra vez, lo que se plantea en este grupo de diálogo previo, digamos, lo que hace Kahn es una hipótesis retrospectiva, o sea, ya que tenemos una serie de diálogos, por ejemplo, Fedón, Banquete, República, en la madurez, donde se postulan y afirman que hay ideas, ¿cuáles fueron hipotéticamente, conjeturalmente, los pasos previos necesarios para llegar a eso? Uno de ellos es pensar definiciones de cuestiones morales, pero claro, esas definiciones nunca terminan siendo definidas efectivamente en los diálogos del todo completo, pero otra vez, ahí lo que se busca es la estructura, lo que Marisa decía, la esencia, la usía como una estructura. Todavía no está la noción de forma, digamos, que es la que va a dar lugar, en todo caso, a la idea aristotélica de sustancia, la noción aristotélica de sustancia, el eidos. Acá se contenta con la usía, con una estructura, digamos, o como dice David Ross, el eidos entendido como la figura, la configuración, la estructura de algo, ¿no? Eso sería el punto, no la sustancia, digamos, o algo, por así decirlo, trascendente. Claro, el punto creo que está ahí el punto, ¿no? En no pensar que cuando hablamos de eidos, o cuando Platón en estos diálogos habla de eidos, habla de algo trascendente que metafísicamente tiene una entidad. No, todavía no. Aunque use el mismo término, Platón. Perdón, Iva, te corté. No, es exactamente eso. El mismo término todavía no tiene, claro, filosóficamente hablando, ese significado fuerte, por fuerte, digamos que no es una palabra, claro, científica, lo que quiere decir es ese significado trascendente que le va a dar recién la teoría de las ideas, la así llamada teoría de las ideas, ¿no? Esa sería la apuesta. Por eso, cuando, no sé cómo se llama la persona que preguntó, esto es la sustancia, uno dirá, no, todavía no lo es, porque otra vez, acá estamos desarrollando una hipótesis filosófica de historia de la filosofía, y en este periodo Platón todavía no está pensando esto en términos que distinguen, digamos, devenir, lo que es estable del devenir inestable. Esta distinción ontometafísica todavía no está trazada conceptualmente. Y había dos preguntas más, no sé si Facundo ya intervino, no sé. No. Yo quería decir algo. Sí. Que a mí me hace acordar y al mismo tiempo me parece que se contrapone con lo que vimos de Protágoras. A ver. Y las cualidades que encontraba Protágoras como separadas de las cosas, acá parecieran ser similares a las virtudes, pero al mismo tiempo es completamente distinto porque Protágoras encontraba esto del cambio constante y que no había nada fijo, y acá sí se está buscando fijar algo como en tiempo y en espacio. Sí, yo no diría que Sócrates este Sócrates está buscando fijar algo, sino que está buscando llegar a la esencia de las cosas respecto a las que tiene confianza y tiene convicción de que existen, ¿no? Esto no quiere decir que sea algo posible para nosotros, asible, aprehensible,
Y ahí está el problema del límite del hombre respecto al conocimiento, ¿no? Y por eso la discusión que hay sobre la prioridad epistémica de la definición, que es el punto siguiente, ¿no? Entonces hay una diferencia, yo creo que una diferencia esencial entre el planteo de este Sócrates y el planteo de Protágoras, y sería, y va por ahí, por la naturaleza de la cualidad, ¿no? O la naturaleza de en este caso, de la excelencia. Yo creo que Sócrates tiene plena convicción en que existe eso, y lo buscamos. No podemos llegar por nuestra limitación antropológica, pero eso no invalida que exista una esencia de la virtud, de la justicia o de cualquiera de las otras que mencionábamos hoy, ¿no? El tema es que nuestro conocimiento es siempre un conocimiento limitado. Y hay algunos críticos que dicen, leyendo el Protágoras, ¿no? Donde les cuento que ahí aparecen mencionadas 5 virtudes, algunos críticos dicen, en realidad en el Protágoras lo que está haciendo ese personaje Sócrates es tratando de definir y de establecer que la virtud es una. La pregunta es, ¿el que tiene una, tiene todas en el Protágoras? ¿No? Y yo soy valiente, soy justa, y soy sabia, y soy prudente, y soy todo si tengo una. Es decir, ¿hay unidad de virtud o no? Esa es la pregunta del Protágoras. Y la gran apuesta es argumentar que hay una virtud, que todas son caras distintas de una misma cosa que tienen que ver con el conocimiento del bien. Y que entonces, como les digo, algunos críticos dicen lo que este personaje Sócrates está haciendo en el Protágoras es mostrar que el mismo bien, el mismo conocimiento del bien, es valentía cuando se manifiesta en la perspectiva, por ejemplo, de la guerra, es piedad cuando se manifiesta como en la perspectiva de lo religioso y así. Y en cada perspectiva hay un nombre distinto, pero en realidad en el fondo hay una sola virtud. Y esa virtud implica conocimiento del bien. Entonces, es otro el planteo, ¿no? Sería un planteo como mucho más profundo, más cabal. Ya no es que estamos preguntando parcialmente por cada una de las virtudes. En estos diálogos se tematiza una por una y hay una insatisfacción porque son diálogos aporéticos, quiere decir que termina el diálogo y no sabemos cuál es la definición de valentía ni la definición de amistad. Es aporético, queda en problema. ¿Y por qué queda en problema? Bueno, porque nuestro conocimiento es un conocimiento sesgado, limitado. Entonces, cuando Sócrates habla con un general como Laques, bueno, la perspectiva es la que le puede dar Laques sobre la virtud. Cuando habla con un Protágoras es la que les puede dar Protágoras sobre esa misma virtud. La perspectiva es distinta. La pregunta que hacíamos la semana pasada es, pero si no podemos llegar al conocimiento, entonces ¿tiene sentido preguntarse? ¿Tiene sentido indagar? Y sí, para Sócrates siempre tiene sentido. Porque a pesar de que no podamos llegar a una definición, de hecho no llegamos, estamos en mejores condiciones después de habernos examinado que antes de habernos examinado. Estamos en mejores condiciones. ¿Por qué? Y porque hay cosas que creíamos y teníamos como convicción que cuando revisamos nos damos cuenta de que era falso eso. Entonces, estamos en mejor condición. ¿Por qué? Porque podemos avanzar en un camino más firme, sabiendo que nunca vamos a llegar a una definición completa. Facundo, no sé si estabas a punto de preguntar y se fue la intención de preguntar o si ya habías preguntado, porque como no veo quién pregunta en cada caso. Dale. No, iba a decir algo que ya dijeron, que es que la valentía no puede ser el resultado de ser cobarde. Y me iba a adelantar un poco en la teoría de las ideas, nombrando al Fedón, que dice que el filósofo que le tiene miedo a la muerte, pero sin embargo va con valentía, entra en contradicción porque la valentía no se puede mezclar con el miedo. Pero bueno, acá estamos viendo los diálogos principales y todavía no entendí la me estoy primera adelantando. parte de lo que decías, que por la cobardía se llega a la valentía. ¿Eso decías? Que la valentía no puede ser el resultado de la cobardía. O sea, yo no soy valiente si le tengo miedo a la muerte o algo. Es una contradicción. La valentía tiene que ser pura. Y estaba diciendo que después en el Fedón
empieza a explicar esto de lo puro y de lo en sí de las ideas que no pueden estar mezcladas con las otras cosas. Pero bueno, decía que ya eso es adelantarse en la teoría y estamos viendo Claro, los diálogos. claro, de todos modos, claro, es un planteo ya con otra perspectiva, como vos decís, ¿no? La perspectiva de Fedón es una perspectiva de la convicción o de la propuesta de la existencia de entes metafísicos, de ideas, de formas, etc. Entonces el planteo es distinto. Es eso, ¿no? Lo que también hay que tener en la perspectiva. En estos diálogos, la búsqueda es una búsqueda que es un camino que después va a dar, desde el punto de vista metafísico, otra cosa para Kant, ¿no? Para el planteo de Kant. Una última cosa yo quisiera mencionar, porque hay una pregunta en la lista de preguntas sobre eso, y porque además es un tema interesante, y el tema es el de la prioridad epistémica de la definición. No es que no hablamos de esto, ya algunas cosas las dijimos, pero está este concepto que se debate entre los críticos acerca de si este personaje Sócrates considera que quien no conoce la definición, entonces no conoce. Es decir, que hay una necesidad de conocer la definición para poder reconocer casos. Robinson en el año 53 lo formula por primera vez este tema que se llama la prioridad epistémica de la definición, y después estos otros autores que yo mencioné recién, Brighouse y Smith, lo reformulan diciendo que la prioridad de la definición consiste en esto, en que solo si un sujeto conoce la definición de una cualidad moral o de una excelencia, puede saber si un ejemplo concreto de esa excelencia realmente es un ejemplo. Quiere decir que solo conociendo la definición puedo reconocer actos de tal cualidad. Solamente conociendo la definición de valentía puedo reconocer un acto como valiente. O puedo tener un conocimiento no definicional, un conocimiento provisorio, un conocimiento vivencial, experimental, y eso vale igual. Entonces, lo que incluí en el desarrollo que les acerqué son dos posiciones. Una es la de Kant, justamente. Kant dice que efectivamente para este personaje Sócrates hay una prioridad en la definición, y por eso él rechaza toda caracterización de valentía como algo que no es, ¿no?, todavía un conocimiento real, que no nos sirve, ¿no? Y en el Laques él dice, no se conoce el sentido fuerte, sino un conocimiento. Laques tiene un conocimiento vivencial o experimental de la valentía, por lo tanto eso, para ese Sócrates, no es conocimiento, no sabe realmente. Entonces, hay una real prioridad, dice Kant, en el Laques, y cita Laques 184e y 190bc, ustedes los tienen los pasajes transcriptos, y entonces no habría un conocimiento suficiente todavía porque esa familiaridad con lo valiente no es suficiente. Por lo tanto, seguimos buscando. No hay ningún elemento positivo. Lo único que podemos llegar a tener es una opinión verdadera, dice, ¿no? Pero no deja de ser opinión. Brighouse y Smith, los otros críticos que yo les mencionaba hace un rato, también trabajan sobre este tema, y ellos piensan otra cosa, piensan que habría como dos caminos, el camino de máxima y el camino de mínima. El camino de máxima es el de la definición, el conocimiento de la definición completa, pero ellos dicen, Sócrates, aunque tiene eso como una idea reguladora, es decir, como la meta a la que tenemos que llegar o a la que queremos llegar, incluso sabiendo que no vamos a llegar, a pesar de eso, a pesar de que la definición, el conocimiento de la definición opera como regulador de nuestro conocimiento, es como que nos va marcando siempre el norte, dicen ellos, de todos modos Sócrates necesariamente acepta otro tipo de conocimiento no definicional, ¿no? Entonces, el planteo de ellos es un planteo, la interpretación que ellos proponen es que Sócrates
no está disconforme de que tengamos avances parciales como en el LACES. Eso también es conocimiento. Es decir, no habría una necesidad de conocer la definición, sino que el conocimiento experimental nos hace también posible un conocimiento real, digamos, ¿no? que es el que en la vida práctica tenemos, asumen ese límite, ¿no? Y en esto ellos entonces avanzan con la idea del Elenhos, ¿no? De la refutación y del lugar que tiene la refutación. Entonces, ese es el otro punto que aparece en el escrito, y yo les pido cuáles son las condiciones. Una de las preguntas dice, ¿cuáles son las condiciones, ¿no? del Elenhos? Bueno, las condiciones para que el Elenhos sea eficaz aparecen en estos diálogos como el hablar con simpleza, haplos, decir simplemente lo que uno considera, que el interlocutor le pide Sócrates algo así como una sinceridad, ¿no? No me digas lo que diría cualquiera en esta situación, decime lo que vos pensás, ¿no? Y ahí entonces le pide un compromiso. Frente a la pregunta, no me contestes cualquier cosa, no me contestes lo que el sentido común diría, ¿no? Porque muchas veces los interlocutores de este personaje Sócrates, ustedes vieron, se cansan de la pregunta. Entonces le dice, bueno, ¿qué querés que te diga? Te digo lo que... No, y Sócrates, no, decime lo que vos pensás. Sócrates les exige un compromiso en la respuesta, si no, no funciona. Entonces, la respuesta tiene que ser sencilla, tiene que ser simple, tiene que ser honesta, y supone una armonía entre el obrar y el discurso. Eso también es interesante, aparece como un elemento constante en este grupo de diálogos, ¿no? En el hacer y en el obrar. Bueno, no sé si hay algo más que quieran ustedes ver o preguntar. En la última parte del escrito está el desarrollo del Menón como puente entre los diálogos definicionales y los diálogos del tercer grupo, donde aparecen las ideas. Creo que ahí también apareció una pregunta, ¿cuál es el elemento sobre el que trabajamos para ver el puente, digamos, entre esos diálogos de definición, entre los cuales está el Menón, y el Fedón, por ejemplo? Bueno, el elemento que hace de puente es la anamnesis o la reminiscencia, ¿no? Que aparece en los dos diálogos, tanto en el Menón como en el Fedón, pero con una perspectiva distinta. Creo que esto es básicamente lo que es interesante rescatar de los diálogos de definición y esa perspectiva que plantean, ¿no? Entre los diálogos anteriores y el tercer grupo. Sí. ¿A usted les parece entonces? Si no hay preguntas, sigo yo en República 5, tal cual. Nos concentramos si hay preguntas sobre esto, si tienen alguna duda, bueno, o si no, empiezo de poquito con República 5 y si van surgiendo preguntas, se hacen, ¿de acuerdo? Genial. Bueno, entonces la parte B, voy a la parte B, que hoy nos tocaría ver República 5, o sea, el libro quinto de República, que es un libro extenso y complejo, digamos, que además enfoca dos cuestiones centrales, las dos cuestiones, yo diría, centrales por las cuales la República ha sido evocada e invocada a lo largo de los siglos, ¿no? Por un lado está, digamos, se concentra la mayor parte de lo que diríamos es el programa político de la República, ¿no? En el libro quinto está como, si bien hay una anticipación muy clara en el libro tercero con el mito de los metales, ¿no? Con las tres clases o los tres grupos de la polis, acá es donde se pone en marcha lo que sería, digamos, donde Platón se acerca más a un programa político y formula un cierto programa, digamos.
por otra parte, en el libro quinto es donde aparece por primera vez en la República, digamos, esta obra, la mención de formas o ideas, ¿no? Hacia el final, en las últimas 4 páginas, ¿no? 476, 480, y aparece, por primera vez en la República se mencionan ideas, formas o ideas, ¿no? Realidades en sí. Así que bueno, voy haciendo un paneo estructural así de los temas fundamentales, siguiendo algunos los pasajes. Lo primero que tenemos es, digamos, el libro empieza con una serie de objeciones que se le plantean. Digamos, para empezar, ya venía, digamos, la conversación en parte, digamos, había una especie de detenimiento ya desde el final de República 3, ¿no? Cuando se planteó cuáles son los 3 grupos a partir del mito de los metales, ¿no? La clase de los guardianes, ya sean estos gobernantes, es decir, guardianes perfectos o guerreros, y la tercera clase, que es la clase de los productores, artesanos, comerciantes, etc. Y allí ya había habido bueno, ¿quién querría ser guardián en estas condiciones, ¿no? En condiciones porque ya se había anticipado en República 3 que los guardianes no tendrían propiedad privada. ¿Quién querría ser guardián, digamos, o gobernante, si no tuviera el beneficio, digamos, del poder económico también? En fin, entonces, el libro 5 ya comienza con una objeción, hay un cambio que obliga a Sócrates a cambiar su perspectiva, después, digamos, de plantear el paralelismo estructural del que habló Marisa la vez pasada, ¿no? Entre las partes de la polis y las partes del alma, venía digamos, el desarrollo de los tipos constituciones, ¿no? De politeiai, que es el nombre de hecho de nuestro libro, no es república, sino politeia, ¿no? La organización política, la constitución. Y eso queda suspendido hasta el libro 8, o sea, libro 5, libro 6 y libro 7, los 3 libros centrales como eluden, digamos, suspenden el tema de la conversación de Sócrates. Y esta suspensión es precisamente porque los interlocutores plantean una duda sobre cómo van a vivir los guardianes, ¿no? Entonces, el libro 5, digamos, en el desarrollo argumental del libro 5 se introducen las célebres comunidades, ¿no? Koinonia, y las comunidades de República se suman a la comunidad que ya se había planteado al final del libro 3, que recién comenté, que es la vida sin propiedad privada para los guardianes. Ahora a esta koinonía, a esta clase de comunidad sin propiedad privada, se suman la comunidad de tareas y por lo tanto de formación entre hombres y mujeres, la comunidad de mujeres e hijos entre los guardianes, o sea, la comunidad sexoafectiva, ¿no? Dentro del grupo de guardianes. Y podríamos agregar, pero en un análisis, digamos, prescriptivo de otra índole, la comunidad de sentimiento que exige la polis justa y sana, ¿no? Que es la comunidad de que todos sientan lo mismo. Ahora vamos a ir hacia ahí. Sobre todo estas 2 primeras que mencioné, la comunidad de tareas de hombres y mujeres, en lo que hace al cuidado de la polis, y la comunidad sexoafectiva del grupo de los guardianes, no de toda la polis, sino del grupo de los guardianes. Eso, bueno, tuvo tantas interpretaciones, interpretaciones disímiles, algunas incompatibles. Algunos han pensado que esto tiene una intención irónica, digamos, otros han dicho que no, que esto tiene que ser interpretado alegóricamente. Yo aquí me animaría a simplemente arrojar una idea, como hice en relación con el libro tercero, de Mario Begetti, de este célebre helenista que dedicó muchas décadas al estudio de la República y que ha defendido en un libro, en uno de sus últimos libros, es una persona muy prolífica, pero uno de los últimos libros que es de 2015, por ahí, donde defiende la lectura política de la República, ¿no? Contra las diferentes interpretaciones apolíticas o impolíticas que pudiera tener desde el neoplatonismo de edad imperial hasta el siglo XX, digamos, no, en realidad Platón plantea un sueño y no un programa político. Begetti es muy insistente en que
Aristóteles interpretó la República como un programa político y la critica en la misma línea. Digamos. Aristóteles, que vivió 20 años en la Academia Platónica, hasta la muerte de Platón, digamos, y que siguió discutiendo con sus ideas durante décadas, considera la República como un programa político, ¿no? Que merece ser objetado en muchas cuestiones para Aristóteles, pero político, no alegórico ni irónico, ¿no? Sino, en fin, esa es una sugerencia de mi parte. Siguiendo a, como les decía, Mario Belletti. Entonces, veamos, primero hay una indicación metodológica relevante, bastante al comienzo del libro quinto, 450D y siguientes, que tiene que ver con cómo examinamos el rediseño social. El programa que se presenta tiene que tener dos criterios. El que sea lo mejor, ¿no? O sea, el criterio de la ventaja relativa, digamos, y el de la posibilidad, ¿no? Y atención a esta cuestión que vuelve recurrentemente a lo largo de todo el libro quinto, que es el de la posibilidad, ¿no? Porque posibilidad puede ser entendida en dos sentidos, y de hecho en dos sentidos aparece por Sócrates. Puede ser como, ¿es posible, digamos, tiene sentido este programa, digamos? Y por otro lado el de la factibilidad, ¿no? ¿Es factible, es realizable en lo concreto? ¿No? Como dos aspectos distintos, ¿no? Porque si ustedes pueden hacer leer toda la larga primera parte que llega hasta 473 por lo menos, ¿no? del libro quinto, buscando todas las veces que los interlocutores de Sócrates le dicen, pero Sócrates, está muy bien eso que sí, pero ¿es posible? ¿No? Y entonces, ¿qué le está preguntando ahí? Y sobre todo, ¿qué responde Sócrates? En la mayoría de los casos, Sócrates responde, sí, es posible. Sí, es posible porque este programa es el que es más acorde con la fisis, más acorde con la naturaleza. Por lo tanto, es posible, ¿no? Potencialmente puede darse. Lo que muchas veces los interlocutores le preguntan es, sí, pero es realizable, es decir, posible en el sentido de, ¿es factible que esto llegue a darse? ¿No? Y eso es lo que recién contesta Sócrates al final, ¿no? De todo el programa, ¿no? En la última ola que los llevaría, digamos, a recibir risas y golpes, etcétera, etcétera. Bueno, vamos de acuerdo, vamos lentamente hacia allí. Solo quiero que ustedes vean ahí en 450D que están planteados, digamos, estos criterios por primera vez y a partir de esos criterios uno puede ir trazando la lectura de todo lo que sigue. Entonces, hay una serie de problemas que surgen. Sócrates toma una metáfora homérica, ¿no? Los problemas del discurso, ¿no? Del discurso que tienen por delante, del argumento que él tiene por delante, son como olas que amenazan con hundir el argumento, ¿no? Esta metáfora, que aparece varias veces, pueden encontrarla sobre todo en 457 BC, ¿no? Y aparece, insisto, esta metáfora homérica, las olas que tiene que atravesar el argumento. La primera ola tiene que ver con el estatuto que tienen las mujeres. La segunda, justamente con la comunidad de mujeres e hijos que les decía antes, ¿no? Entonces, en relación con la cuestión del estatuto de las mujeres, Sócrates traza una comparación con el mundo animal, ¿no? Las perras y los perros de cuidado, digamos, cómo cuidan a sus crías. El animal provee un ejemplo de una conducta natural, pero contraria a la costumbre. Entonces, claro, la vida natural puede entenderse de dos maneras. Puede entenderse, digamos, justamente como la guía que nos indica cómo deberíamos vivir. Otras veces el modelo animal muestra cuán salvaje y opuesto a lo civilizado y a lo humano es, ¿no? En este caso, más bien, el modelo animal sirve para decir que las mujeres son iguales que los hombres en lo que hace a su naturaleza. Por lo tanto, tiene que ser igual su formación y su participación, digamos, en el cuidado de la polis, ¿no? en la salud de la polis. Y esto es contrario a la costumbre, digamos, imperante en el siglo V a.C. De hecho, se insiste, bueno, va a parecer ridículo, ¿no? Va a parecer ridículo, por ejemplo, que la formación, acuérdense que la formación, lo hemos visto ya en el libro 2 y en el libro 3, tiene un aspecto musical, cultural, diríamos hoy, las artes, ¿no? Y las letras, y una parte, digamos, que atiende al alma, ¿no? que mira al alma del que debe ser educado, y una parte gimnástica que atiende al cuerpo, ¿no? Claro, ver mujeres entrenando, como entrenan efectivamente los gimnastas, desnudas en este caso,
parecería ridículo, es completamente contracultural, uno diría. Y sin embargo, Platón dice, bueno, lo que puede parecer ridículo en una comunidad no lo es en otra, ¿no? Este relativismo, digamos, está inspirado podría estar inspirado, de hecho, por los muchos ejemplos que tiene a la vista Platón por Heródoto, ¿no? Que es de hecho modelo en muchos otros relatos, en el Timeo, en el Critias, ¿no? Sobre comunidades distintas, con costumbres muy distintas para los griegos y que sin embargo conviven de manera muy civilizada, en fin. Entonces, luego de eso se pasa a analizar esta posibilidad, ¿no? Un modelo igualitario en términos de género, en lo que hace al cuidado de la polis. Las mujeres pueden ocupar los mismos puestos de guardianas, digamos, con los mismos criterios, con las mismas capacidades naturales que un varón, digamos. Entonces, otra vez, esta especialización que se había planteado primero en República 3 y se había ratificado, ¿no? Con el paralelismo estructura de la polis, estructura psicológica en República 4, las mujeres en cualquiera de las ramas de la especialización de la polis pueden ocupar lugares similares a las de los hombres. Esto entonces, bueno, también lleva un excurso en 453-454 sobre los peligros que puede tomar un argumento erístico, una discusión que solo busca refutar al otro sin detenerse realmente en la buena consideración del problema, ¿no? Entonces, Platón va a mostrar que no hay una diferencia de naturaleza entre hombres y mujeres. Vuelvo a insistir en el concepto de naturaleza, en relación con las funciones, inclusive las más altas, la de guerreras o gobernantes, ¿no? Hay una comparación ahí que establece entre los pelados y los pelilargos, o peludos, como aparece en la traducción de Conrado Eggers, en relación con lo que es humano, ¿no? Lo que termina justificando este criterio de la capacidad, ¿no? Que va a resultar en que un nuevo ordenamiento por encima de cualquier reparo de género, digamos. Hay un corolario de toda esta idea, de esta primera ola, entonces, para así decirlo, superada con éxito, que está en 456a, 457b, ¿no? Es un pasaje que ha recibido como especial atención de los platonistas y helenistas, porque, claro, toda esta cuestión de la reivindicación del lugar de las mujeres recuerda a Aristófanes, a las asambleístas, donde justamente hay una situación en la que las mujeres toman el gobierno de la ciudad y aparecen ideas de una coinonía, de una comunidad similar, digamos, o análoga a la que aparece acá en Platón, ¿no? Vuelvo a llamar la atención entonces sobre la importancia que tiene en este argumento la noción de physis, de naturaleza, ¿no? Y el empleo en las conclusiones, acá en 456a, 457b. En 456bc, por ejemplo, si esta comunidad, dice Sócrates, ¿no? El Sócrates platónico, claramente, si esta comunidad es conforme a naturaleza, entonces lo que se hace ahora, es decir, lo que ocurre, digamos, la costumbre ateniense de fines del siglo V a.C., que es donde es la gramática de la República, esa situación, esa es contra la naturaleza. O sea, si el argumento nos llevó a mostrar que la comunidad de hombres y mujeres es conforme a la naturaleza, que se aparte de las mujeres, eso es contra la naturaleza. Y por lo tanto, dice allí Sócrates en una frase digamos, importantísima de todo el diálogo, si nuestro programa es acorde con la naturaleza y el actual es contrario a la naturaleza, el programa que estamos pensando no es pura expresión de deseo, no es pura euge, digamos, ¿no? Sino que es el mejor y el posible, ¿no? O sea, atiende a los criterios que antes en 450 se han señalado como los criterios necesarios que tenía que tener este argumento. Bueno, sigue 457b y siguiente, se describe otra vez, ¿no? Otra ola argumentativa al segundo problema,
que es más peligroso, que es la justificación, es más peligroso y es más polémico también, la justificación de la comunidad de mujeres e hijos, la comunidad que yo dije antes sexoafectiva. O sea, habrá una sola comunidad donde viven sin distinción de este es mi hijo, este es tu hijo, ¿no? O sea, no hay, digamos, exclusividad, digamos, en el apareamiento, digamos, en la unión sexual, y no hay, por así decirlo, posesión de los hijos en una familia nuclear, digamos, ¿no? Eso es lo que después Aristóteles con cierta gracia dice, bueno, pero si los hijos son de todos, nadie se va a ocupar de ellos. si tenemos ahí todos los hijos en la política, ¿no? Dice, si son de todos, ¿quién va a ocuparse? ¿No? El que se levantó a las 4 de la mañana a cambiar pañales, y yo piensa que quizás Aristóteles, quizás algo de razón tenía, pero bueno, en fin, esos son los argumentos críticos que quizás verán después en Aristóteles. Simplemente lo llamo para mostrar también los extremos que se pueden pensar en esta situación. Otra vez, Belletti, ¿cuál es el objetivo de esta, ¿no? acorde, digamos, solidario del mito de los metales, de esta idea de que no haya familia nuclear, que todos sean hijos de todos, no en la polis entera, solamente en el grupo de los guardianes? Otra vez, Belletti, el objetivo es el poder no tiene transmisión sanguínea, no es que porque mi mamá o mi papá fue rey, yo soy rey. No, digamos, nadie puede, digamos, eso es una especie de freno al nepotismo, nadie puede decir esto es para mi hijo, son los hijos de la comunidad de guardianes. También esto tiene muchos problemas de otro tipo, digamos, es que, bueno, hay toda una serie de normas pensadas para el control de las uniones sexoafectivas, algunas más inocentes y más, digamos, uno podría pensar hasta razonables, y es que las fiestas que se hacen, ¿no? ¿no? Que son las fiestas en la polis para favorecer las uniones, similar a la fiesta del estudiante, que está similar a la fiesta de 15 de la primera modernidad, en fin. Dónde se reúnen, cómo haremos festivales y sacrificios para que se reúnan, pero también los sorteos de pareja, digamos, donde se va a tratar de hacer pasar como un azar lo que en realidad es una previsión de cómo juntar a los mejores con los mejores. Bueno, todo esto está pasaje 459d, 460b, referencia también a las nodrizas y a la selección de los hijos más aceptables y los menos aceptables, los peorcitos, ¿no? La regulación de las parejas, las edades, las generaciones, que termina después en la descripción de este modelo de familia, digamos, de la polis como una familia, y del grupo de guardianes como una única familia, ¿no? 459, 460, 461 hasta el final. Todo esto lleva entonces a reconsiderar la relación entre propiedad y comunidad, eso a partir de 462. Fíjense otra vez la construcción de la metáfora del cuerpo social. Hay un ejemplo muy bueno, exactamente 462, el del dedo, el aplastamiento del dedo. Por ejemplo, cuando uno de nosotros se golpea un dedo, toda la comunidad del cuerpo se vuelve hacia el alma en busca de la organización unitaria de lo que manda en ella, y toda en ella siente y sufre a un mismo tiempo, aunque sea una parte, el dedo sería, digamos, la que padece. Y así es como decimos que al hombre le duele el dedo, o sea, al hombre le duele el dedo, no es que él duele el dedo, sino que a la totalidad le duele ese dedo aplastado o golpeado, etc. El mismo argumento cabe respecto a cualquier otra parte del hombre en cuanto al dolor por la parte que padece y al placer por el alivio del dolor. Bueno, lo mismo cabría esperar de la polis, que actuara como un cuerpo, ¿no? Donde, digamos, el objetivo es que todos sufran, toda la polis sufra o se complazca cuando algún integrante de la comunidad sufre o se complace, ya que lo que une es la comunidad de dolor y placer, cuando todos se regocijan o se entristecen por los mismos casos de ganancias o de pérdidas, ¿no? Así que bueno, esto que también es un tema político relevante y problemático, digamos, y que va a ser retomado en las leyes, en la última obra de Platón, etc. Esto, en lo que hace el libro quinto, lleva a presentar
otra vez, el modelo de comunión generalizado donde se define qué es mío, ¿no? Cuando uno dice mío y no mío, ¿no? Ahí estamos definiendo, solo está tomando esa afirmación de lo mío y lo no mío como la vía para evitar el conflicto y el desacuerdo, ¿no? Los males sociales aparecen cuando uno dice esto es mío o esto es no mío, ¿no? Y la polis mejor gobernada es aquella en la que todos dicen mío y no mío referidos a las mismas cosas y del mismo modo, ¿no? Esto es 465 BE, ¿no? O sea, casi toda la página 465 entera. Otro tema, digamos, que uno puede pensar también como problemático, ¿no? En fin, así llegamos a que las ideas que se habían planteado en el mito de los metales, en el libro tercero, digamos, se encuentren, digamos, un cauce mayor como programático, digamos, y así en 466 BD se insiste en que esta polis así regulada, ¿no? de la comunidad de guardianes es necesaria para la felicidad del conjunto, ¿no? Insisto en que estas comunidades no abarcan a toda la polis, abarcan a la comunidad de guardianes, ¿no? Podría pensarse que los grupos que tienen menos responsabilidad institucional, diríamos hoy, los artesanos, etc., todos ellos parecen ser más felices, ¿no? Y a pesar de eso, no hay que ceder a la tentación de aumentar el placer de los guardianes, ¿no? Ya se señaló al comienzo del libro cuarto que lo que se busca no es la felicidad de un grupo dentro de la polis, sino la felicidad de todo el conjunto, de toda la polis, ¿no? Digamos, tengan en cuenta esta idea de qué es la felicidad, ¿no? En complacerse en lo mismo, en dolerse o condolerse por lo mismo. Cuando lleguemos a final del libro 8 y comienzos del libro 9, sobre todo cuando vuelva a plantearse la relación que existe entre placer y felicidad, con una nueva definición de en qué consiste la felicidad, ¿no? Lo que va a hacer mirar retrospectivamente otra felicidad como la felicidad limitada, cuando se introduzca precisamente que hay placeres intelectuales, ¿no? No solamente los placeres como los mencionados, por ejemplo, en República 4 como el objetivo de la parte apetitiva del alma, ¿no? Los placeres de la comida, de la bebida, del sexo. Los placeres intelectuales en la tripartición del alma estaban completamente ausentes. Parecía, por así decirlo, que la parte racional solo estaba ocupada de reprimir, ¿no? Es decir, no comas, no bebas, no te aparecen demasía, o etcétera, o con quien no debes, no sé, cosas así. Bueno, esa condición no estaba, justamente, no detente, ¿no? Detente, es como una especie de jefe de policía en la razón, y no tiene sus propios placeres. Bueno, al final del libro octavo, y sobre todo en el libro noveno, parece que la parte, así como la parte apetitiva tiene sus placeres específicos, la parte ardorosa, decimos, y sobre todo la parte racional, tienen sus propios placeres, ¿no? No son solamente una especie de policía que está deteniendo el ímpetu deseante. Bueno, eso recuérdenlo y vuelvan a estas páginas cuando empecemos el libro noveno, y sobre todo desde el principio, desde el final del libro octavo hasta el libro noveno. Lo que siguen, o sea, estábamos ya en 466, 467, lo que sigue en el libro quinto es un excurso bastante extendido, muy importante para lo que sería, digamos, la cuestión del programa político sobre la guerra, con un detalle bastante puntual de cómo se va a organizar, digamos, el mundo castrense, sobre todo cuál va a ser el trato con los cautivos, porque, ¿no? Acuérdense que la polis digamos, está siempre defendiéndose de la pleonexía de las otras polis vecinas, ¿no? de las polis que quieren tener más e invadir, digamos. Y a continuación viene la tercera ola, la que se considera como la mayor y la más peligrosa, ¿no? Entonces, la tercera ola justamente lo que busca es discutir las condiciones de posibilidad
o de factibilidad, ya diría, de un ordenamiento de este tipo, ¿no? Cuando llegamos a la tercera ola, Glaucone y Adimanto se le paran sobre y dicen, bueno, ok, esto es por naturaleza, esto es acorde con la naturaleza, desde ese punto de vista es posible, pero ¿podemos realmente tener una polis? O sea, ¿es factible que esta polis llegue a ser? Y allí es cuando Sócrates dice, bueno, esta polis será posible, digamos, cuando, digamos, los filósofos gobiernen o los gobernantes filosofen, ¿no? Yo querría llamar la atención, igual con un brevísimo pasaje y rápidamente, sobre justamente, ¿no? Cuando se vuelve a plantear esta cuestión de la plausibilidad, ¿no? ¿Es posible este modelo? Estamos totalmente de acuerdo con vos, Sócrates, con que esto es lo más acorde, lo más catafísico, ¿no? Según naturaleza que podamos hablar. Pero, está bien, ¿cómo va a ser factible esto, ¿no? ¿Cómo podemos concretamente hacer eso? Y ahí hay un excurso metodológico muy, muy interesante, ¿no? Y es, claro, por un lado está el planteo teórico, ¿no? Es prioritario respecto de su aplicación práctica, ¿no? Y ahí aparece en 472 el argumento del artista, digamos, la imagen del artista, que es muy buena, ¿no? Leo, con miras a un paradigma, un modelo, buscábamos, ¿no? Hace como una imagen que es retrospectiva también, Sócrates, ¿no? Dice, ¿cómo empezamos? ¿No? Buscábamos la justicia misma y al hombre perfectamente justo con miras, ¿no? En vista de un paradigma. Si podía existir, y lo mismo con la injusticia y el hombre completamente injusto, para que dirigiendo la mirada hacia ellos se nos revelaran en lo que hace a la felicidad y a la desgracia, y nos viéramos obligados a convenir respecto a nosotros mismos que quien sea más semejante a ellos tendrá un destino semejante al suyo, no con miras a demostrar que es posible que lleguen a existir, ¿no? O sea, estábamos pensando en encontrar un paradigma, un modelo. Entonces, ¿piensas acaso que un pintor que ha retratado como paradigma al hombre más hermoso, habiendo traducido en el cuadro todos sus rasgos adecuadamente, es menos bueno porque no puede demostrar que semejante hombre puede existir? ¿No? O sea, el modelo tiene una prioridad, el modelo, que es un modelo teórico, tiene una prioridad respecto de su plasmación práctica, no sé cómo decirlo, su concreción, ¿no? De hecho dice hacia el final, ¿se puede poner en práctica algo tal como se ha dicho? ¿O no es acaso que la praxis por naturaleza alcanza la verdad menos que las palabras? ¿No? Acá hay un punto central para toda filosofía política, no solamente para la República, ¿no? Toda filosofía política es justamente un enhebrar con palabras, ¿no? Trazar con palabras, o más que con palabras diría con logo y con argumentos, ¿no? Lo que se considera justo y distinguirlo de lo que se considera injusto. Ahora, el punto es que la praxis siempre es más esquiva, la verdad, ¿no? Siempre le cuesta más a la praxis, digamos, ¿cómo es que dice exactamente? Alcanzar la verdad, en fin. Entonces, viene esta respuesta a la tercera ola, ¿no? En 473D. A no ser que los filósofos gobiernen, o que los gobernantes filosofen, ¿no? Donde se unan poder político y filosofía, hasta que no ocurra eso, no cesarán los males en las polis, y eso provoca risa como reacción básica. Inclusive, dice, se sacaría, si alguien escuchara esto, Sócrates se sacaría el manto y te pegaría, ¿no? Una imagen que va a volver en la alegoría de la caverna. En fin, por lo tanto, Sócrates se ve obligado a desplegar esto, y esta es la última parte, 474b hasta el final. Primero, ¿quién es el filósofo? ¿No? Esto vuelve en el libro sexto, pero acá hay una primera apreciación, ¿no? Puesto que este programa, que se ha considerado como el más natural, digamos, para volverse concreto, ¿no? Para plasmarse en la praxis, en la práctica, precisa un filósofo, ¿a quién llamamos filósofo? Bueno,
la respuesta provisoria que se da, digo provisoria en relación con la gran respuesta que se va a dar en toda la primera parte del libro sexto, ¿no? La primera respuesta es caracterizar al filósofo, digamos, buscando en la etimología, ¿no? Filósofo, ¿no? El amor a la sabiduría íntegra, ¿no? Entonces el filósofo se distingue de otros tipos de figuras que pueden ser los amantes, los filoi, de los espectáculos o de otras técnicas inferiores que comparten con los filósofos cierto entusiasmo por el saber, pero no en el mismo sentido ni con la misma capacidad. Los verdaderos filósofos son los que aman, dice Sócrates, el espectáculo de la verdad, ¿no? Acá tengo ese brevísimo también pasaje. El mismo discurso, en fin, es eso. ¿A quiénes llamas verdaderamente filósofos? A quienes aman el espectáculo de la verdad. Esto parece una consideración un poco pomposa, ¿no? ¿Qué quiere decir el espectáculo de la verdad? Y eso también entonces merece una explicación, y aquí es donde aparece por primera vez la noción de ideas o de formas en República. En realidad no aparece la palabra ideas, digamos, aparece lo que es en sí, y esa es la caracterización favorita de Platón para referirse a lo que nosotros decimos las ideas de Platón, a las formas de Platón, ¿no? La expresión eidos o idea para referirse justamente a las cosas en sí, donde mayormente aparece es el Parménides, que es el diálogo con el que se supone que comienzan los diálogos de vejez de Platón, donde justamente se someten a crítica las ideas, ¿no? Sino la expresión favorita y más común para referirse a lo que nosotros llamamos las ideas o las formas son lo que es en sí. Por ejemplo, lo bello en sí, lo bueno en sí, ¿no? Hay una mano levantada, Caterina, ¿puede ser Caterina? ¿O quedó la mano de antes? Sí, creí, la verdad que lo había bajado, pero bueno, pero lo voy a decir, que es transparente me parece, tal vez es una tontería, pero que se ve lo que habíamos hablado en la parte A de la clase, que es como que eso, que ya está proponiendo que necesitamos el concepto después para poder hablar, y por eso también después el filósofo tiene que ser rey, porque es el que más se va a practicar en la búsqueda del concepto de cada cosa en sí. Eso. Sí, mira, había una corrección importante, y es concepto. Me parece que Platón no está queriendo, o sea, lo que está acá planteando Sócrates no es que lleguemos al concepto. Vos fíjate que acá no dice, bueno, vamos a definir lo bello, por ahí todavía no lo leyeron, pero bueno, a ver, definamos lo bello, definamos lo justo. Acá no, es el que busca lo bello en sí, ¿no? El que busca el concepto de lo bello en sí. ¿Se entiende? Está, digamos, el filósofo es el que ama el espectáculo, contemplar la verdad. No que me cuenten el concepto, discutir el concepto. Pero te digo, no vayas al conceptualismo. Acá, claramente, digamos, está muy bien tu conexión, Caterina, con la primera parte de la clase, ¿no? Marisa había contado de la división que traza Charles Kant como una hipótesis para explicar el origen de la teoría de las ideas, ¿no? Y ahí teníamos unos diálogos digamos, concentrados sobre todo en problemas morales, ¿no? La apología, el Critón, el Gorgias, ¿no? Sócrates completamente sumido en cuestiones morales centrales. Otro grupo de diálogos, que son los diálogos de la definición, a los que se dedicó, digamos, la clase con más atención, ¿no? El Laques, bueno, el Cármides también, pero el Eutifrón, el Menón, ¿no? Y está este tercer grupo, que es el grupo en el que ya efectivamente tenemos formas, como la República, y uno de los textos a los que Charles Kant refiere es precisamente República 5, donde aparecen por primera vez formas, y las formas ya suponen esta distinción entre lo que es en sí y la multiplicidad y variedad de instancias inestables, digamos, ¿no? Que son lo que son, y eso ahí aparece por primera vez en República 5, por coinonía, otra vez, por alguna clase de comunidad con lo que es en sí, ¿no? Si yo identifico algo bello o algo justo en la vida cotidiana, digamos, es porque eso que yo juzgo como bueno, bello, justo, es porque está en alguna clase de comunidad, de coinonía, otra vez la misma palabra,
digamos que antes se empleó en términos políticos, acá empleada en términos ontometafísicos, alguna clase de koinonía o alguna clase, dice, de presencia o de participación en lo bello en sí, lo justo en sí, ¿no? Pero fundamentalmente lo que tenemos acá es una distinción entre lo que es en sí, hacia donde mira, hacia donde busca el filósofo, digamos, y las múltiples y variadas instancias que no son en sí, ¿no? La nota más característica es el ser en sí. Este ser en sí va a tener que explicarse en los otros libros centrales. Acá, básicamente, hay una primera aparición, digamos, bastante básica, y que vuelve reiteradamente en la obra platónica, que es caracterizar un tipo de realidad con su correspondiente facultad cognitiva, por así decirlo. A ver, lo dije mal. Identificar un tipo de realidad con la forma que tenemos de conocerla, ¿no? Hay una primera correspondencia entre tipos de realidad y tipos de conocimiento humano, ¿no? Entonces, ahí lo primero que encontramos en este pasaje es: fíjate, Glaucón, fíjate, Manto, que lo que es plenamente cognoscible. Lo que no es cognoscible en absoluto. Y en el medio de ambas cosas tenemos a la opinión como algo intermedio. El amante de los espectáculos se conforma con la opinión, mientras que el filósofo busca, digamos, lo plenamente cognoscible y lo que plenamente es. Voy a hacer esta es una distinción importante, ¿no? 476, 480, vuelvan a ese pasaje con mucha atención. Quiero simplemente señalar que esta triple distinción que aparece acá en República 5 no vuelve nunca más en los diálogos. Sí vuelve la analogía entre modos de ser y modos de conocer, ¿no? Lo que es plenamente tiene esta otra característica desde el punto de vista nociológico. Se la conoce, a lo que es plenamente se lo conoce plenamente, ¿no? Esto de trazar una correspondencia lo vamos a ver en el libro sexto con la alegoría de la línea, y lo vamos a volver a ver en el libro séptimo, otra vez va a retomar la misma imagen de la línea, etc., ¿no? Es algo fundamental. Lo que no vamos a encontrar más en los textos platónicos es esta, digamos, es la gradación que llega hasta lo que nada es y que es en absoluto, no es conocible en absoluto. Platón no vuelve a ninguna tematización de la nada como lo que nunca más es cognoscible. Al contrario, justamente en los diálogos no sé si ustedes, no veo ninguna mano levantada, pero esperaría que alguno levantara la mano y dijera: esto es Parménides, o sea, está lo que plenamente es, y eso es cognoscible y es decible, y te lo digo que lo ordeno, y lo que te ordeno que ni pronuncies, ni hables, ni conozcas, ni pienses, que es lo que no es, ¿no? Es como una especie de arrebato parmenidio que viene al final del libro quinto, y que Platón no retoma más en su obra, porque justamente el no ser, y eso lo van a ver con Claudia la semana que viene, el no ser es tematizado como diferencia, no como absoluta nada, que es incognoscible, sino justamente como la distinción de la diferencia. En fin, eso ya lo verán en el Sofista y digamos, como desarrollo de la vejez. Lo que quiero señalar es que esta oposición entre lo que plenamente es y absolutamente cognoscible y lo que nada es, y por lo tanto no tiene ninguna clase de conocimiento de ningún tipo, eso es como una especie de esquema que quizás les sirve para convencer a Glauconio y Manto de qué se ocupan los filósofos, digamos, pero no es una opción demasiado, digamos, nunca vuelve a esta nada que no tiene ningún conocimiento. Siempre hay como distintos niveles, ¿no?, de realidad, a más baja realidad, más oscuridad en el modo de conocerlo, como vamos a ver en la alegoría de la línea, pero nunca un cero, un nada, ¿no?, que es propio del platonismo de otra época, por así decirlo. En fin, entonces, tenemos cosas que son absolutamente o plenamente, y esa es una caracterización, sí, típicamente platónica de lo que realmente es, ¿no? La forma, lo que es en sí,
es lo que plenamente es, como dice el Fedón, lo que existe plenamente, ¿no? No lo que existe de manera inestable, ¿no? Esto que ahora me parece justo, por ahí mañana no me parece justo, ya me parece un poco injusto, o lo que, o Elena que era tan bella cuando era joven y ahora que es grande ya no es tan bella, o a mí me parece bella y a Marisa le parece fea, o al revés, digamos, en fin, esa relatividad que tiene justamente lo múltiple, variable, ¿no? Justamente múltiple frente a la unidad de lo que es en sí, lo otro parece como múltiple. A vos te parece muy lindo, a él le parece más o menos lindo, a otro le parece re lindo, a otro le parece nada lindo, ¿no? Es como la inestabilidad, la variabilidad, la multiplicidad frente a la unidad de lo que es indiscutiblemente en sí. Bello en sí, justo en sí, bueno en sí. Hay una mano de Lucía, sí. Sí, ¿qué tal? Me estoy haciendo eco, me estoy escuchando a mí misma hablar. Ahí está. Te escuchamos perfecto. Ahí está, genial. Con respecto a esta mención que aparece acá recién en el libro quinto de la teoría de las ideas, a mí me recordó a la primera parte del libro tercero, cuando están discurriendo acerca de la musique, lo que sería la educación del espíritu, porque me parece que aparece ya una alusión a esta teoría, si bien es mucho más débil y tal vez menos extensa, cuando se refiere cuando ya entra en la cuestión de cómo debe ser la armonía y el ritmo, según lo que están buscando ellos, según digamos, lo que ellos quieren en los guardianes o en la educación en general, y habla de cómo si se realiza la correcta, digamos, si se eligen las correctas armonías, los correctos ritmos, se va a llegar a la posibilidad de que los que se eduquen de esa forma reconozcan a las virtudes, sea la templanza, la valentía y todas las demás, y a los vicios también en todas sus combinaciones, a partir de estos modelos que ya al haber sido educados de una forma incluso extraverbal, como es en el caso del ritmo y la armonía, pueden encontrarlos, digamos, los pueden reconocer porque ya conocen los modelos de un modo como mucho más interiorizado. No sé si me estoy explicando bien. Sí, te explicás muy bien y es buenísima tu observación. Efectivamente hay algo que parece estar llamando, lo que evidentemente está presente ahí es este mismo esquema del paradigma y las instancias múltiples, ¿no? Lo que no tenemos todavía es esta, diría Charles Kant, pero yo creo que tiene razón en esto, es este otro énfasis ontometafísico. Uno es lo que plenamente es, y otro es lo que a veces es y a veces no es, ¿no? O sea, este énfasis, o sea, el que vos mencionabas, que es buenísimo, y el de las letras, ¿no? Que aparece con la imagen de las letras, es un modelo explicativo, el paradigma, el modelo, ¿no? Y ese, digamos, por así decirlo, una analogía recurrente en Platón, que también aparece en la teoría de las ideas. Lo que le falta es insisto, este énfasis ontometafísico, ¿no? No es el concepto de la belleza, sino la belleza en sí, lo que es plenamente bello. Claro, comprendo, sí, sí. Eso es lo que agrega este último pasajito, digamos, y que, bueno, se va a profundizar mucho más en los libros sexto y séptimo, ¿no? Pero está muy bien observado, Lucía, muy bien observado. Sí. Gracias. Sí, también lo pensaba en relación a lo que mencionaba la profesora Vivenosa en cuanto a lo epistemológico, porque pensaba, acá puede ser, al menos encuentro yo que hay otra respuesta a la posibilidad de conocer, que parece ser que ya no es a partir de lo intelectual, como de conocer ya la definición o conocer a la esencia misma, sino que parece que educando al alma según este modelo que se está proponiendo, hay algo que ya puede intuir, ya puede reconocer el alma por haber obtenido esta educación, como si fuese algo extraverbal que permite ver más allá de las combinaciones los modelos.
Está muy bien. Yo te diría, está muy bien, y en esto sin duda hay una herencia socrática, digamos, que uno puede reconocer, otra vez. La insistencia socrática en la importancia de la definición, ¿no? En tratar de, digamos, y el modo en que Platón interpreta la búsqueda socrática de definiciones en su conversar con discípulos, vecinos y con ciudadanos, ¿no? Es justamente esa, es buscar el paradigma, el modelo mirando al cual yo pueda decir en cada ocasión, esto es una conducta virtuosa, y no el ejemplo particular, ¿no? Marisa decía, no es la virtud del niño, la virtud de la mujer, sino decime el paradigma, mirando al cual yo en cada ocasión pueda reconocer la conducta virtuosa. Esta reinterpretación platónica del elenjos, del examen socrático de los otros, como una búsqueda de la estructura que me permite reconocer en todos los casos aquello que es valiente, aquello que es virtuoso, ¿no? Lo que es la templanza en el Carmen, ¿no? Esto es un modo típicamente platónico de entender lo que hacía Sócrates y de reproducirlo a su manera y en sus términos, digamos, ¿no? Esto lo vamos a reencontrar también en la vejez, ¿no? Otra vez, busquemos ese... Pero sí, y una sola cosa, vos me decías, de los ritmos y las melodías como aspectos no verbales, muy interesante. Hay una autora, si te interesa por ese lado, como vi que lo repetías, por ahí te interesa particularmente el tema de las artes, Julia Pfefferkorn, ¿no? que analiza cómo hasta la danza tiene un contenido verbal, puede ser, no solamente el ritmo y la melodía, ¿no? Sino que en el análisis platónico de incluso la danza puede ser, digamos, reducido a un contenido proposicional, ¿no? Conceptual. En fin, eso por si te interesa, después lo pedís por el foro y te paso la referencia, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, me interesaría. Creo que es muy interesante el tema. Después lo sigo por el foro. Había ahí otra mano, pero creo que la bajaron, por ahí dijeron, bueno, basta, ya estamos en la hora referí, se acabaron las preguntas, pero bueno, en fin, yo les pido que, esto es un resumen nada más, ustedes vuelvan al libro quinto y vuelvan a ese pasaje importantísimo 476, 480, que por más que va a ser, como les decía, reformulado, inclusive en cuanto a la definición de lo que es la realidad en sí, la idea, la forma, y también a la correspondencia entre modo de ser y modo de conocer, es importante porque es la primera aproximación no solamente a la postulación, la afirmación de que hay realidades en sí, sino también a la manera de caracterizar este problemón platónico, de caracterizar la relación que hay entre lo que es en sí y las múltiples instancias, ¿no? Es el problema que a veces adopta la forma de la participación, ¿no? La métexis, o la parusía, la presencia. Quienes están leyendo Fedón encuentran un pasaje análogo a este, que es el de 99-101, ¿no? Yo no sé cómo es que cómo es que se comunican, no sé si es por una parusía, si es por una koinonía, si es por una métexis, pero sé que las cosas bellas son bellas porque existe lo bello en sí, ese es el logos más seguro que tengo, ¿no? Ese pasaje es paralelo, en cierta medida, a este de República Sí. Les insisto que vuelvan a leerlo ustedes con más cuidado que esta síntesis un poco bestia. ¿Ya estamos en la hora? Sí, son 4:10, pero había dos preguntas sobre el parcial que a lo mejor tendríamos que retomar porque alguien preguntaba la fecha y en realidad alguien contestó con una fecha puntual, pero tengan en cuenta que cada uno va a rendir en el práctico, en la comisión de prácticos, o sea que no hay un solo día de parcial, sino que cada uno va a rendir en su comisión. Y por otro lado preguntaban por los temas, hasta el tema que desarrollamos de la parte A hoy entra, es decir, todo lo socrático, no así el libro 5. De República hasta el libro 4 inclusive, habíamos dicho la semana pasada. Igual ya vi que algunos ayudantes de práctico están comunicando también cuestiones particulares de contenidos, así que de contenidos de cada práctico, digamos. No sé si hay algo más, pero si no, como dice Ivana, estamos en tiempo y forma.
Acuérdense que no solamente para el libro quinto, sino para todos los libros de República tienen la bibliografía extra, como bibliografía secundaria, el texto de Álvaro Vallejo Campo, que tiene un capítulo dedicado a cada libro, donde expande todas las cuestiones problemáticamente, ¿no? O sea, no es un resumen como les da, sino, digamos, una expansión.